Reciban un cordial saludo, compañeros y doctora Ana Fernández. A continuación presentamos el tema a trabajar, que es la terminación de la relación laboral entre Colombia y Venezuela para la Universidad Rafael Belloso Cassini, presentado por Adalberto Contreras, Lilibet Orozco, Rosa Rojano, Doris Manjarres, Nadia Pinto, Elba Graciela Bustamante. y esperamos que sea de su total agrado. La necesidad de proteger al trabajador cuando se encuentra sin ocupación por una circunstancia que no es culpable y el deseo también de amparar justamente al patrono de una ruptura abusiva por parte del trabajador y el propósito de dar a este un interés de permanencia en la empresa y recompensarle por el servicio prestado han suscitado una cuidadosa regulación jurídica que le atribuye a la terminación de la relación de trabajo diversas consecuencias según sea la causa. Causas de la terminación de la relación de trabajo. Son 4 las causas que pueden conducir a la terminación de la relación de trabajo. Están establecidas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo, la LOT, la cual establece lo siguiente. La relación laboral puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes y causas ajenas a la voluntad de ambas. Definimos ahorita el despido. El despido puede ser justificado o puede ser injustificado. El retiro, no cabe duda que el retiro es la manifestación de voluntad unilateral del trabajador de poner fin a la relación de trabajo. Voluntad común de las partes es el acuerdo que llega el trabajador y el empleador. Y causas ajenas a la voluntad de ambas podría ser un ejemplo la crisis de la empresa, la quiebra de la empresa podría ser una causa ajena a la voluntad de ambas. También nos encontramos en la Ley Orgánica del Trabajo una causal determinación de la relación de trabajo en el artículo 80, que es el despido indirecto, y este se da porque el patrono desmejora las condiciones del trabajador. ¿Cómo qué sería? ¿Cómo desmejoraría esas condiciones? Reducirle el salario, colocarle tareas ajenas a su labor, entre otras. Clases de despido. El artículo 77 establece de la Ley Orgánica que el despido se da por la manifestación de voluntad unilateral del empleador de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula con uno o varios trabajadores o trabajadoras. Este despido puede ser justificado cuando el trabajador o trabajadora incurren en una causa prevista por la ley. No justificado cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora hayan incurrido en causa legal que lo justifique. En Colombia, todo contrato de trabajo es susceptible de ser terminado, sea a término fijo o a término indefinido, y sea con justa causa o sin ella. El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo establece las causas por las que se puede terminar la relación de contrato acá en Colombia. Entre ellas encontramos muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de las actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoria, por decisión unilateral de los casos de los artículos del decreto Ley 2351 de 1965 en el artículo 6. ¿A qué hace referencia a esto? Que el trabajador puede incurrir en una causa jurídica y puede ser detenido por más de 30 días. Si esto sucede, el contrato inmediatamente termina, o más de 8 días si la causa lo justifica.
por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la supervisión del contrato. En el artículo 78 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, nos dice que se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice de una forma espontánea y de libre coacción. Las causas justificadas de despido. Quiero hacer una comparación de Venezuela con Colombia. En el artículo 79 serían causas justificadas de despido los siguientes hechos. Esto estamos hablando de la LOT, que nos dice en su literal A, la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. En Colombia, en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en su literal 1 y 5, podemos definir como una causa justa de trabajo el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificaciones falsas al momento o para ingresar a la empresa, ¿no? O sea, los documentos que presenta el empleado cuando quiere entrar a la empresa. Hay una similitud porque ahí estamos hablando de engaño, estamos hablando de falta de honestidad y estamos hablando de falta de rectitud. En el literal B nos dicen que también es considerada una causa justa para un despido, es las vías de hecho y salvo en que ocurra una legítima defensa. ¿Qué podemos compararla con la de Colombia, que nos dice en su literal número 2, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que se incurra el trabajador en sus labores? Hay una similitud porque las dos nos están hablando de faltas de disciplina, por decirlo así. Entonces, vías de hecho es tomarse la justicia por la propia mano, salvo en que sea legítima defensa. En su literal número C podemos ver que la injuria o falta grave de respeto y consideración debidos al patrono o a la patrona y sus representantes. Hay similitud en estos literales, porque en Colombia también nos habla, pero ya de la parte que tiene que ver dentro de la empresa, dentro y fuera de la empresa. Todas estas manifestaciones de falta de comportamiento que lesionen, que afecten a un compañero de trabajo, son causas justificadas de despido. En el artículo 79 consideramos otra causa justa de despido en el literal D, E y G, que nos dice que el hecho intencional o negligencia grave que afecte la salud o la seguridad laboral. Hablamos también de las omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. Y en el literal G, perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave a las máquinas, a la parte de infraestructura de la empresa para la cual se trabaja. Encontramos similitud en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo en Colombia, en el literal número 4, que nos dice que todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, a los demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas y de los demás instrumentos que pertenecen a la empresa o a la organización. Entonces aquí estamos hablando del daño de la infraestructura al equipo, a la maquinaria, a las herramientas que nos proporciona la empresa al momento de ejercer nuestra actividad laboral. En el literal número F de la LOT, en el artículo 79, nos habla de la inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles. ¿Esto qué quiere decir? Que en Venezuela faltar al trabajo, así no sean consecutivos, 3 días es una causal justa para un despido. Digamos que ellos se considera que pueden justificar cuando está, si es por motivo de una enfermedad, pues deben justificarlo, pues con la historia clínica, con evidencias que reflejen que tuvo esa enfermedad. Y también consideran que es muy importante que el trabajador o la trabajadora debe siempre, que no existan circunstancias que lo impidan, pues notificar a la empresa
de que se va a faltar el trabajo, que no se puede asistir al trabajo, por X o Y motivo. En Colombia encontramos similitud en el artículo 60 en las prohibiciones a los trabajadores, en el literal número 4, que dice que faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto los casos en que haya una huelga o en que se tenga que salir, digamos, de la infraestructura, ya sea por alguna emergencia. Estas acciones, estos son motivos justos para el despido, para el retiro del trabajador de su puesto de trabajo y por ende de la empresa. En el literal número H de la LOT, del artículo 79, podemos ver que la revelación de los secretos de manufactura, de fábrica o procedimiento es una causal de despido. En Colombia, también en el literal número 8 del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, vemos que nos dice que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicios a la empresa. Bueno, esto quiero dárselos a conocer, digamos, como un ejemplo, pues la empresa para la cual trabajo nos tiene como, es una empresa de servicios de salud y nos tiene los puertos de USB bloqueados para no, digamos, sacar información o ingresar información. Como allá nosotros manejamos lo que es precios de las tarifas pactadas, base de datos, información personal de los usuarios. Entonces esta parte sí es muy delicada, no podemos, digamos, sacar información ni tampoco ingresar información. Para poder hacerlo, pues debemos pedir un permiso al área de sistemas. En el literal I del artículo 79 de la LOT nos dice que es una falta grave las obligaciones que impone la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al momento de nosotros firmar un contrato, pues conocemos cuáles son nuestras funciones. Una falta grave y causal de despido es no cumplir con ellas. En Colombia encontramos una similitud, o podemos relacionarla un poco con el artículo 9 el numeral 9 del artículo 62, que nos dice que el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de las labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonado a pesar del requerimiento del empleador. Esto es que, como ya les había mencionado, cuando firmamos nuestro contrato de trabajo conocemos nuestras obligaciones, nuestro perfil del cargo, lo que tenemos, el proceso que tenemos a cargo. Si de pronto en alguna de esas funciones no cumplimos o el no cumplimiento con ella tiene una repercusión que afecta otro proceso, pues la empresa o el empleador puede hacer algún requerimiento de la corrección de esa información. Pues si se hace caso omiso a ese requerimiento, pues esta es una causa justa para la terminación del contrato laboral. En el literal J, el literal K nos habla de el abandono del trabajo. Pues acá en Colombia el abandono del trabajo se considera como una renuncia. Y en el literal K nos habla sobre el acoso laboral y el acoso sexual. Pues el acoso laboral, digamos que se puede entender como toda conducta persistente, insistente y demostrable que el empleador o jefe ejerce sobre el empleado, una conducta de intimidación, una conducta de infundir miedo, una conducta que de pronto lo induzca a una renuncia. Esto se considera un acoso laboral y debe ser demostrable. El acoso sexual la podemos definir como toda conducta insistente, persistente, demostrable que el empleador o el jefe ejerce sobre el empleado, que lleva a la amenaza de la dignidad, a la amenaza de la libertad sexual que el empleado pueda sentir, se siente presionado. Esta conducta, si es demostrada, puede llevar incluso hasta la cárcel a la persona, al empleador, al jefe que está incurriendo en ella, en la realización de ella. Eso lo podemos ver en el artículo 9 de la Ley 1010 del 2006.
Se entiende por abandono de trabajo la salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio de trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona de quien de quien esté presente. En el literal B nos dice que la negativa a trabajar en las tareas en que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considera abandono de trabajo la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que él considere que le genera peligro inminente o que le pueda generar una grave lesión para su vida. Esto lo podemos ver, digamos que las personas que trabajan con salud ocupacional algunos tienen una preparación en alturas, pues ellos se encargan de realizar su labor. Si de pronto tienen que hacer alguna inspección de altura, pues él puede negarse si no tiene la preparación para eso, y eso no puede ser, digamos, una causa para considerarla un abandono del puesto de trabajo. En el literal C nos dice que la falta injustificada de asistencia al trabajo por parte del trabajador o la trabajadora que tuviera a su cargo alguna tarea o máquina cuando ésta signifique una perturbación a la marcha. Es importante, como había mencionado anteriormente, notificar a la empresa o al jefe inmediato cuando vamos a ausentarnos por un día de nuestro puesto de trabajo. Muchas veces la labor que ejercemos afecta, si no estamos ejerciéndola, afecta otros procesos. Entonces, por eso es importante notificarlo, pues para que la empresa o el empleador pueda tomar las medidas y poder subsanar esa situación. Inicialmente vamos a aclarar la diferencia entre renuncia y despido. La renuncia es el acto unilateral de manifestación espontánea, libre de cualquier vicio por parte del empleado, de querer acabar la relación contractual que tiene con el empleador. Para que la renuncia de un empleado pueda tener como auténtica decisión unilateral de terminación de contrato, debe obedecer a un espontáneo acto de voluntad. Es decir, yo como empleado no puedo renunciar porque sí, debo de tener unas justificaciones en el momento que voy a presentar mi renuncia a mi empleador o a mi patrón. Despido indirecto, autodespido, renuncia provocada. ¿En qué consisten estos términos? El despido indirecto, también conocido como autodespido, es un derecho que le da la ley al trabajador para que por su propia iniciativa éste ponga término a la relación laboral, por considerar que el empleador ha incurrido a un grave incumplimiento en sus obligaciones legales, contractuales o convencionales. Recordemos que algunos empleados, por efectos de sindicato, tienen unos beneficios convencionales que están establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. No podemos confundir retiro voluntario con retiro justificado. Cuando se hace referencia al retiro justificado del trabajador o trabajadora, estamos hablando de las circunstancias planteadas, plenamente tipificadas en la Ley Orgánica del Trabajo. Renuncia provocada. Esto obedece cuando el empleador renuncia, pero por una decisión que no es libre, es bajo una presión, porque por ciertas circunstancias el empleador lleva al trabajador a una renuncia provocada, que obliga a que él tome dicha determinación o decisión. Se dice o se configura igual que este despido es un despido indirecto. Consecuencia del despido. Como consecuencia del incumplimiento del empleador surgen las indemnizaciones legales que son iguales a las que tendría que pagar el empleador
como si hubiese sido producido por un despido sin justa causa. También hay unos procesos jurídicos, algunos empleados instauran demanda, denuncia, hay unos procesos judiciales. Procesos jurídicos. Estos procesos jurídicos se dan en caso en que el empleador se negare a pagarle a su trabajador una indemnización por dicha terminación de contrato. Podrá incurrir a la justicia ordinaria ese empleado con el fin de que se ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes una vez realizada el pedido, el debido proceso donde se pruebe la responsabilidad del empleador que llevó a que fue obligado, ¿verdad?, a una renuncia bajo un tipo de presión. Diferencias entre la renuncia y el despido indirecto. Estas diferencias entre la renuncia y el despido indirecto es un acto de voluntad del trabajador donde comunica este trabajador que de manera voluntaria pone fin a la relación que tiene con su empleador. En este caso, el empleador no tiene obligación alguna de pagar ningún tipo de indemnización. En el autodespido, la iniciativa es igualmente del trabajador. Ya no se funda en su voluntad de retirarse, sino es una decisión basada en el incumplimiento del trabajador. Ahora sí, entremos en materia. En la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 80, ¿verdad?, en la LOT, donde se habla del despido injustificado o indirecto. Esto aplica para Venezuela. El artículo 80, como lo decía anteriormente, de la nueva Ley Orgánica de Trabajo de los trabajadores y trabajadoras se refiere al despido indirecto o injustificado por parte del patrono o empleador. Pero esta ley también, para hacerse efectiva, debe tener unas causas justificadas de retiro del trabajador. Se considera despido indirecto o injustificado por parte del patrono los siguientes casos. Tengamos en cuenta que hay unos siguientes casos para justificar este tipo de despidos indirectos o despidos directos, como por ejemplo, falta de equidad, a la honradez, falta de integridad o de rectitud por parte del empleador o del trabajador. Todo acto inmoral que ofenda al trabajador o a alguno de los miembros de su familia también da motivo a un tipo de retiro. La justificación del patrono cuando el trabajador considere inconveniente la sustitución por parte de sus intereses, omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene del trabajo. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo. La exigencia que haga el patrono o empleador al trabajador a que realice un trabajo distinto al que está obligado en el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador, como también obligarlo a cambiar de residencia, salvo que en el contrato laboral ya se haya establecido previamente. La renuncia del salario o cambio del trabajador a un puesto inferior, el cambio arbitrario del horario del trabajo, cualquier otro hecho que altere las condiciones del trabajo de este trabajador. Hay algunas excepciones
que no se consideran como despido injustificado o indirecto. Estas excepciones son transferirlo nuevamente al trabajo a su puesto anterior una vez sometida al periodo de prueba en un puesto superior que no exceda los 90 días. Transferirlo nuevamente al trabajador en un puesto anterior después de haber desempeñado temporalmente por un tiempo no mayor de 180 días un puesto superior por falta del titular de dicho puesto. También está transferirlo temporalmente al trabajador por un lapso que no exceda 90 días a un puesto inferior dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior y en caso de emergencia. Es decir, el empleado no puede ser desmejorado por ninguna de estas circunstancias. Para esto también se dan unas indemnizaciones cuando existen este tipo de terminación de contrato. Estas indemnizaciones por terminación de las relaciones de trabajo por causas ajenas al trabajador o al empleador. Esto se da en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Trabajo. En este caso, que la relación de trabajo termine por causas ajenas a la voluntad del trabajador o en caso del despido sin alguna razón en la justificación y cuando el trabajador manifieste su voluntad de no solicitar el reenganche o nuevamente que lo vuelvan a llamar a trabajar con el patrono, está en la obligación de pagarle una indemnización equivalente a un monto que le corresponde por prestaciones sociales. Para la indemnización por despido injustificado se debe de pagar prestaciones sociales o antigüedad. Esto es en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo. Indemnización por despido indirecto o injustificado. Doblete, esto va tanto para el empleador como para el trabajador. Artículo 92 de la Ley Orgánica de Trabajo. Se tiene que tener en cuenta el sueldo, las utilidades, las vacaciones, bonos vacacionales, intereses sobre prestaciones sociales y otros pagos pendientes, como lo había dicho anteriormente, pueden ser los beneficios extralegales por convención colectiva de trabajo. Ahora bien, en Colombia nosotros nos regimos por el Código Sustantivo de Trabajo y en Colombia se tiene este fundamento se tiene legal en el artículo 62 literal B. Está contemplado así, tiene fundamento en esta figura en el carácter bilateral de contrato de trabajo y está basado en el incumplimiento. Se puede dar por cualquiera de las dos partes, tanto del empleador como del trabajador, y en esta forma garantiza que el trabajador, ante el incumplimiento de las obligaciones legales del empleador, puede dar por terminado legalmente el contrato de trabajo. Esto se da en el artículo 8 del decreto 2351 de 1965. Esto también hay unos requisitos para la terminación del contrato por iniciativa del trabajador. Están una justificación, unas causas y una oportunidad que se le da a alguna de las dos partes. Hablemos entonces de la justificación. El trabajador debe poner en conocimiento del empleador la decisión de terminar el vínculo laboral, señalado los hechos o los motivos que dieron lugar a la misma decisión. No basta con señalarlo la Corte Constitucional, invocándolo genéricamente en una de sus cláusulas que da por terminado la sentencia C594 de 1997. Por ello, esa misma corporación ha considerado que para que se entienda cumplida esa obligación, lo que importa es que la parte afectada se entere de hechos justificantes, por lo cual ha precisado al respecto. Conforme al parágrafo del mismo artículo, la parte que hace cesar el contrato debe expresar en el momento de la terminación del mismo
cuáles son los motivos concretos y exactos que tiene parte para tomar esa determinación sin que posteriormente pueda invocar razones o causas distintas más adelante. Ahora bien, vamos con las causales. Los hechos expuestos deben corresponder a causales legalmente establecidas, entre otras, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador en sus obligaciones o convencionales o legales, el numeral 6 del artículo 62 del literal B del Código Sustantivo de Trabajo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben en el empleador de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en aspecto o convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales, contratos individuales o legalmente reglamentarios. Numeral 8. Ahora bien, por último, oportunidad. La razón que justifican la terminación de contrato de trabajo deben ser expuestas por la debida oportunidad a fin de que no pueda dar duda cuáles son las razones que dieron origen a la terminación de dicha relación laboral. Esto significa que la decisión de terminación del vínculo laboral debe realizarse dentro de un tiempo establecido, que no debe dar duda al motivo de la renuncia es alegado, ¿verdad? Y asimismo implica también que el despido sea inmediato o simultáneo en el hecho del lugar del mismo. Debe aparecer claro, señalado según la Corte Suprema de Justicia, el nexo causal entre la terminación y el hecho que la genera. Es decir, que una cosa tenga relación con otra o que sea coherente, de manera que no es cualquier dilatación de la que puede ser alegada, sino que aquella justificada y evidentemente tardía. Pues no debe desconocerse que en la mayoría de los casos deben ser verificados los hechos y aún calificados. Es importante, compañeros, y recordemos ya para terminar, que el despido indirecto, llamado también comúnmente autodespido, se da en los casos en que el empleador, de forma unilateral y argumentado, que las justas causas se encuentran previstas en el Código Sustantivo de Trabajo, terminación unilateral con justas causas del contrato de trabajo, son imputables al empleador, termina la relación laboral. Los efectos jurídicos del autodespido o despido indirecto son los mismos del despido sin justa causa y busca la indemnización establecida por el Código Sustantivo de Trabajo en lo que respecta a la terminación sin justa causa por parte del empleador. Explicación de procedimientos de estabilidad del trabajo según la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 85 y 86. Estabilidad. El artículo 85, la estabilidad es el derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras al permanecer en sus puestos de trabajo. Esa ley garantiza la estabilidad del trabajo y dispone de conducentes para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Garantía de estabilidad. En la garantía de estabilidad del artículo 86, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de permanencia en su trabajo. Si no hay causas de justificación de terminación en la relación laboral cuando un trabajador o trabajadora haya sido despedido
sin que haya incurrido una causa en lo que justifique, podrá solicitar la incorporación en su puesto de trabajo de la conformidad a lo previsto en la ley. Bueno, cuando hablamos de la estabilidad del trabajo según la ley colombiana, ya que hablamos anteriormente de los dos códigos de ley 85 y 86 de Venezuela, en Colombia nos muestra que según la Constitución Política, artículo 53, el Estado y la ley deben proveer por estabilidad laboral al trabajador colombiano. Sin embargo, la jurisprudencia ha desarrollado un principio superior o estabilidad laboral, principio que se ha denominado estabilidad laboral reforzada, por el cual se busca garantizar y estabilidad en el trabajador en los casos muy particulares y que puedan afectar gravemente algunos principios constitucionales del empleado. En la estabilidad laboral reforzada, el respeto de personas con limitaciones es la garantía constitucional y la estabilidad de las labores reforzadas. Esta protección constitucional implica que aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiestan que deben ser protegidas y no deben ser vulneradas sin que haya una autorización especial. Si bien todos los trabajadores tienen el derecho a no ser despedidos de manera abrupta, esa estabilidad adquiere el carácter de reforzar cuando se trata de, entre otras personas, en condición de discapacidad o generalizar unas limitaciones físicas y psicológicas para realizar su trabajo. A estos sujetos se le debe respetar la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o psicológica como medida de protección especial y en la conformidad con su capacidad laboral. Así las cosas, la Constitución ha establecido en esta una garantía institucional que es predicable de aquellos sujetos que con limitaciones de salud para el desarrollo de cierto tipo de actividades laborales cobija a quienes padecen algún tipo de problema en su estado de salud en el que impide realizar su función. La laboral en Colombia está consagrada en los artículos 53 y 125 de la Constitución. El primero es alusivo a todos los trabajadores en general y el segundo es aplicable a los servidores del Estado. Acá lo que se requiere es un principio primordial de protección para el trabajador. En cuanto a los servidores públicos, se traduce también a la forma de garantizar la eficacia y el cumplimiento de las funciones cumplidas por el Estado para ellos, donde ellos se les puede brindar una carrera administrativa con base a lo que ellos vienen trabajando. Los principales ejemplos son la carrera administrativa, el fuero sindical, el fuero circunstancial, el fuero de maternidad y el fuero de discapacidad. En Colombia existe un nuevo término, se llama estabilidad laboral reforzada, con la cual busca garantizar la estabilidad del trabajador en casos muy particulares y que puedan afectar gravemente algunos principios constitucionales del trabajador, como son, por ejemplo, mujeres en embarazo, pertenecientes a algún sindicato o personas con discapacidad. Amparado por la estabilidad en Venezuela está en el artículo 87 de la LOC. Estos estarán amparados en la estabilidad prevista por la ley los trabajadores y trabajadoras a tiempo indefinido y que a partir del primer mes de prestaciones laborales de sus servicios ya quedan amparados con este artículo. Los trabajadores y trabajadoras contratados o contratadas para una actividad determinada hasta que haya concluido la totalidad de las tareas o ejecute el trabajo por la cual fue contratado. Y los trabajadores y las trabajadoras de dirección que no están amparados y amparadas por la estabilidad prevista por la ley.
Teniendo en cuenta el tema a tratar de la terminación de la relación laboral entre Colombia y Venezuela, podemos llegar a diversas conclusiones. Se habló de los despidos con justa causa, sin justa causa por parte del trabajador, por parte del empleador, pero en cierta manera es de gran conocimiento conocer cuál es el procedimiento de estabilidad que se lleva en cada país para determinar los debidos procesos. En este sentido, hay que tener en cuenta unos principios. El principio básico es que como hay trabajadores privados, también hay trabajadores públicos, y la normatividad para ambos es totalmente diferente. Se habla en materia general que las normas los cobijan todos, pero tipifican cada una de estas justas causas para terminar la relación laboral. Pues bien, el procedimiento de estabilidad en el artículo 88 de la LOT establece que un empleador o empleadora, cuando va a terminar una relación laboral, digo así, por una justa causa, debe de dirigirse hacia donde un juez o una jueza donde le manifieste cuáles fueron las justas causas para terminar la relación laboral. Esto en detalle tiene unos términos, unos tiempos en los cuales el trabajador también puede en debida forma alegar que no fueron justas causas sino fueron las otras. Entonces ya viene lo que es el debido proceso y pasa a tipificar exactamente cuál de las dos partes tiene la razón. El juez en un debido procedimiento establece bajo un juicio oral a quién se le concede la razón, si al empleador o empleadora o al trabajador o a la trabajadora. En caso de que sea al empleador que hubo una justa causa, se le comunica al trabajador de que su despido fue con justa causa. El trabajador, por ende, puede apelar eso ante un contencioso, pero si es caso adverso y el trabajador tiene la razón y el despido fue por injusta causa, entonces ya ahí viene la contemplación a través de un juez, que es la reubicación y el pago de los salarios no pagados durante ese procedimiento. Dicho procedimiento tiene otras consecuencias. Si el empleador tiene 3 días hábiles para acatar este fallo de este juez o esta jueza, estoy hablando de Venezuela, entonces existe lo que se llama una ejecución forzosa de la decisión, donde le dan unos términos perentorios para que el empleador cumpla con esa decisión del juez. En Colombia el caso no es algo similar o algo paralelo. Para los empleados privados se rige con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y para los empleados públicos con el artículo 41 de la Ley 909 del 2002. Para los empleados de carrera administrativa o libre nombramiento y remoción. Esto es para los empleados públicos. Como les venía diciendo, las normas son específicamente claras una para la otra. Entonces, a nivel procedimental, a nivel de demanda, en Colombia se dan 2 tipos de casos. Para las empresas privadas ya sería la jurisdicción ordinaria mediante un juez laboral, y para las empresas o entidades públicas sería la jurisdicción administrativa ante un juez administrativo. Esto de manera general. Ya de manera específica, cuando entra a la parte demandante, tanto del empleador como del demandado, ya si se rige por la cuantía específica para llevar a cada caso, ya sea ante un juez o ante el contencioso administrativo, y de ahí hasta las últimas instancias. Espero que la exposición haya sido de mucho agrado. Muchas gracias por la atención prestada.